Buenas noches a todos. Quiero agradecer a la Cátedra Serrano Caldera, a la Universidad Humanista, al INCH y a ustedes por acompañarnos el día de hoy. El doctor Serrano Caldera representa lo mejor del nicaragüense. Su ética, pensamiento y amor por Nicaragua queda demostrado en su extensa obra y en su trayectoria. Agradezco la invitación a participar en la novena cátedra Dr. Alejandro Serrano Caldera. Me llena de satisfacción y significa un gran honor por el respeto y admiración que le profeso. No hay razones valederas para que un pueblo como el nuestro, con la riqueza espiritual e intelectual que posee, además de las posibilidades que ofrecen los recursos naturales, sufra los rigores de la indigencia a los que por tanto tiempo ha estado sometido. Esta situación nos demuestra que ineludiblemente, a lo largo de nuestra historia republicana, la clase política no ha sabido estar a la altura de las posibilidades intelectuales y naturales del país. Se requiere por ello que el espíritu que da aliento a la creación cultural trascienda al quehacer político y que la cultura sea modelo y paradigma de la política. Estas son palabras del doctor Alejandro Serrano Caldera. Es una tarea enriquecedora abordar un tema relevante tomando como referencia las reflexiones filosóficas contenidas en la vasta y diversa obra del doctor Alejandro Serrano Caldera. En ella se encuentran los conceptos universales de los grandes filósofos griegos, de los más relevantes pensadores modernos y también el de los más acuciosos investigadores, educadores, politólogos y escritores que han enriquecido la cultura nicaragüense. El doctor Serrano Caldera disecciona los acontecimientos políticos, sociales y culturales del siglo pasado hasta el presente y entre la amplitud ha sabido escoger los eventos, personajes y las palabras precisas, identificar y extraer en cada oportunidad lo indispensable para ayudarnos a comprender los fenómenos y recomendarnos acertadas soluciones. Sus análisis, contrastes y propuestas nos permiten ver dentro de nosotros mismos para reconocernos, mueven los hilos adecuados de la conciencia para la reflexión profunda. Su valor intrínseco es que encierra la raíz de las realidades y problemas que nos aquejan en un país de ascendencia indígena y española que pasa del colonialismo al caudillismo criollo y que adopta el sistema jurídico político y mercantilismo europeo que en estos tiempos se encuentra expuesto a los retos de las nuevas tecnologías y de la globalización que nos va llevando a la imposición de un arquetipo político, económico, social y cultural. El doctor Serrano Caldera define que cultura no es solamente la expresión sublime de las artes en letras, en la música, en la literatura, en la poesía. Es también la forma de vida de los pueblos, las formas de comunicación, los imaginarios que dan determinadas identidades a las comunidades humanas. Cultura es el sedimento no fijo, no estático, sino activo, que reproduce sus propios valores, sus propias visiones y misiones. Es a esta última acepción a la que nos referimos en este escrito. Al igual que de construir, al significado que el doctor Serrano Caldera resume de la propuesta filosófica del francés Jacques Derrida: desmontar las categorías legitimadoras del saber, la verdad, el espíritu, la historia, el sujeto, los relatos, los metarrelatos y todas las formas de modelos y arquetipos. Que no se entienda de construir por destruir, como lo llama Heidegger, sino que hablamos de descomponer todo en partes para poder analizarlo, conocer los elementos por separado y evitar la simplificación del proceso. Esa tarea compleja y extensa requeriría de rigor y meticulosidad científica y académica, por lo tanto aquí señalaremos algunas ideas relevantes. Desde un punto de vista ético nos lleva a la importancia de desarrollar un pensamiento crítico con el objetivo de no seguir cometiendo los mismos errores y enfrentar los nuevos retos. Para la búsqueda de propuestas y soluciones es importante conocer cuáles son los males y de dónde provienen. Crear nuevos paradigmas y ponerlos en práctica para propiciar los cambios.
porque mientras nos dejemos envolver por el barullo y sus ecos que se manifiestan por la superficialidad, nos llevarán al mismo punto de partida. Seguiremos sumidos en la apatía y la inercia de una sociedad enfrascada en dos conductas principales, como dice el doctor Serrano Caldera, la una de supervivencia y la otra de polarización, que se sumerge en la indiferencia o en la descalificación. Seguiremos en el eterno retorno en la historia, como lo plantea el doctor Serrano Caldera. Se trata de cambios formales que provienen de una raíz que permanece inalterable en lo sustancial y que por lo mismo determina un comportamiento repetitivo que reproduce en lo esencial la misma o parecida estructura y conducta, sin perjuicio de los cambios colaterales que no alteran lo sustancial de los acontecimientos. Para ello tenemos la asignatura pendiente de construir la cultura a como la hemos aprendido, asimilado y aceptado sin cuestionamientos, lo que nos ha llevado a reproducir y perpetuar los antivalores que se encuentran invisibles a nuestros ojos. Debemos reconocer los puntos oscuros y también los aciertos para poder conocer de dónde venimos y saber para dónde vamos. En el análisis que hace el doctor Serrano Caldera sobre la cultura y el poder, señala nuestra procedencia y sintetiza de forma precisa las influencias que nos marcaron a través de los siglos. Desde el origen mismo de nuestro ser colectivo encontramos esa fractura entre la cultura chorotega, que desea armonía, respeto y confraternidad, y la nahua, sedienta de poder y dominio. Esa irreconciliable característica del período prehispánico crea una bipolaridad entre ambas culturas politeístas y estratificadas de autocracia masculina, donde la mujer estaba sometida. La civilización indígena, la cual experimenta su propia evolución, se ve confrontada con la española durante la conquista de nuestros territorios. Con la llegada de los españoles, la estructura del poder piramidal continúa. Sus bases se sostienen en una sociedad cuya autoridad política se considera emanada de Dios y cuenta con el respaldo de la Iglesia. La desobediencia no solo es un acto de rebeldía, sino también un pecado por el origen divino del poder, en el cual se escudan quienes lo ejercen para encontrar justificación teológica a sus actuaciones, movidas por intereses políticos, económicos y militares. Los españoles crean una sociedad de castas donde la raza autóctona ocupa el más bajo de los estratos y sirve para sus servicios y fines de lucro. La raza esclavizada no goza de privilegios. El menosprecio se traslada también al mestizaje por llevar la sangre indígena. Ante el dominio por la fuerza se genera la sumisión para la sobrevivencia. Este nuevo estilo de vida está marcado por las dualidades que se manifiestan por la opresión y la necesidad de subsistencia y abona a las segregaciones que existen hasta la fecha, marginadas del desarrollo, lo cual crea una enorme brecha. De la colonia heredamos la religión católica, cuyas características de verticalidad, omnipotencia y soluciones mágicas están fuera de nuestro poder. Confiere el poder a Dios, representado como masculino, ante el cual estamos sometidos, una figura patriarcal que se encuentra a la vez en todas partes y decide por nosotros, mientras que la mujer es representada por Eva, la tentadora, creada de la costilla de Adán, y por la Virgen María, quien concibe a su Hijo por obra y gracia del Espíritu Santo. La obediente María es un instrumento de Dios que acepta sus designios y quien además es privada de los placeres terrenales. En la religión católica no se separa el mito de la realidad, pues el hombre no puede cuestionar los dogmas de la fe. La mujer engendra, cuida y refuerza la cultura patriarcal que le dicta su papel de sometimiento a los mandatos del hombre. El doctor Serrano Caldera señala como otra de las influencias el movimiento filosófico y cultural del siglo XVIII, que acentúa el predominio de la razón humana y la creencia en el progreso que se denominó la Ilustración. Si bien es cierto que este movimiento cultural e intelectual intentaba dejar atrás el oscurantismo y combatir la ignorancia que sustentaba el poder de las monarquías, benefició a una élite y reforzó el dominio de la burguesía al acceso del conocimiento y el poder. Las guerras napoleónicas contra España, que mantenían enfrascados a los españoles en la defensa de su soberanía, dieron la oportunidad a las colonias de Indias de rebelarse e independizarse de la opresora corona española. Pero ese poder pasó a manos de los
descendientes de los padres españoles nacidos en nuestro territorio, quienes se erigen en caudillos, como nos señala el doctor Serrano Caldera. Con la independencia se abrió la etapa de los caudillos y autócratas, quienes se erigieron dueños del poder más que gobernantes de un Estado soberano y democrático, contrastando de forma brutal el país legal descrito en los textos constitucionales y el país real destruido por la injusticia y desangrado en las numerosas guerras civiles. La raíz del problema es que ha sido siempre de ambición, ha sido la cultura del poder la que ha prevalecido, concluye el doctor Serrano Caldera. Si revisamos la historia de nuestro país, lo que estamos viviendo hoy ha sido la característica de otros momentos dramáticos en el acontecer político de Nicaragua. La concentración y continuidad del poder, el culto a la personalidad, la reelección, la ausencia de alternabilidad en los liderazgos políticos, la concentración de poder económico, político, institucional y militar ante un sistema legal devaluado, subordinado y manipulado son factores presentes en el origen de los conflictos que han asolado la historia de nuestro país. El cansancio y la indefensión ante la acumulación de poder y la imposibilidad de lograr el Estado de Derecho ha llevado a la ciudadanía a la indiferencia de dejar ser, dejar pasar. Como lo describe el doctor Serrano Caldera, también ha propiciado una descomposición social e institucional. La vida nacional se constituye en una oscilación pendular de un extremo a otro, de la confrontación a la confabulación, del facto al pacto. Este rasgo cultural de verticalismo abona la repetición de los eventos porque se encuentra transversalizado en todas las estructuras de la sociedad, en el hogar, el trabajo, la iglesia, inclusive en la educación formal, la cual se imparte de forma estricta, donde el ser humano se uniforma para insertarse, donde no se cuestiona la autoridad del maestro, quien es el dueño de la verdad, que nos aburre con sus diatribas ajenas a toda practicidad y humanismo. Estamos ante un sistema que reproduce y perpetúa los males. También debemos alejarnos de la retórica a la que estamos acostumbrados y apuntar a la búsqueda de la verdad, donde la democracia recupere su significado. Para lograr este objetivo, el doctor Serrano Caldera nos propone una formación fundamental en derechos humanos en la que se prioricen valores como el respeto a la integridad y dignidad de la persona, la paz, la democracia, la libertad, la tolerancia y el reconocimiento del derecho a la diferencia. Debe buscarse cómo construir la unidad en la diversidad. Y nos aclara que esto no significa que cada quien, sin renunciar a sus ideas, debe considerar las ideas de los demás. No se trata de claudicar, sino de abrir la posibilidad del diálogo y el debate de los diferentes pensamientos sobre la situación que vive el país, dispuestos a rectificar si es el caso o a confirmar nuestros puntos de vista si estamos convencidos de su legitimidad y veracidad. El doctor Serrano Caldera, desde hace más de 4 décadas, señaló que la nueva universidad debe darnos el nuevo sentido de la educación como algo dinámico, vivo, formador, creativo, que aleje de nosotros las deformaciones históricas que han hecho de la educación algo adocenado, rígido y estéril. La educación reformada tiene como sentido esencial el logro de un hombre nuevo en una nueva sociedad. La educación ha de ser eminentemente desalienante y liberadora. En el análisis, valor y desafíos de la educación que el doctor Serrano Caldera hace énfasis, su vocación de filósofo y educador nos dice que la universidad, la cual será siempre una propuesta inacabada, continua y permanente, como lo es también la vida y la historia, la ciencia y la técnica, la cultura y las humanidades, es donde podemos educar en ética y valores, donde podemos enseñar a pensar, a reconocer el entorno, a aprender a vivir en democracia, a comprender los retos sociales y prepararnos para enfrentarlos. La universidad debe contribuir significativamente a desentrañar lo auténtico, a reconstruir nuestra cultura y rescatar la esperanza de un porvenir más digno. En las aulas de clase donde lo colectivo y lo individual convergen, donde los maestros tienen un papel importante, ese tiempo valioso fuera del entorno familiar de quienes se encargan de mantener la tradición
es un espacio idóneo para propiciar la horizontalidad e igualdad. Guiados por maestros preparados, inspiradores e innovadores que respeten las diferencias, quienes propicien el descubrimiento de la vocación para que la disciplina surja de la pasión y donde el capital humano sea fuente de riqueza, no de explotación, tomando en consideración que la formación del estudiante universitario debe estar sustentada en el rigor académico y el dominio científico y técnico de su disciplina respectiva. Sus observaciones filosóficas sobre la universidad siguen vigentes y son aplicables para la actualidad, aunque desafortunadamente algunas todavía siguen pendientes de implementación. Estamos a pocos años de llegar al primer cuarto del siglo XXI sin haber superado los problemas sociales y políticos. Más bien hemos involucionado en una época que deberíamos estar abordando los efectos de la globalización y en debates sobre diversos temas que han quedado silenciados por el atraso y que requieren de grandes esfuerzos para insertarnos en las nuevas realidades, para no seguir siendo el segundo país más pobre de América. Ante esta crisis de la democracia y los derechos humanos, una de las soluciones que nos propone el doctor Serrano Caldera es la necesidad de la reformulación del quehacer político, de los partidos, actores e ideologías, y de la participación activa de la sociedad civil mediante el diálogo, la concertación y el contrato social como mecanismos para estructurar alternativas de consenso que fortalezcan la democracia, la estabilidad política, el Estado de Derecho y el desarrollo humano sostenible. El doctor Serrano Caldera señala la necesidad de un proyecto de Estado-nación que priorice la educación y sea capaz de motivar la participación de los nicaragüenses, hoy desconfiados y escépticos por más de una razón explicable en la construcción del presente y futuro del país. Para esta tarea individual pendiente, les invito a estudiar las obras del doctor Alejandro Serrano Caldera para que cada quien haga su propia deconstrucción de la cultura y se apropie de su nicaragüanidad, pues en ella se encuentran los pensamientos sobre filosofía moderna, cultura, historia y política, y resalta de la vastedad del gran panorama lo necesario, lo importante. Aquí las palabras adquieren su valor para señalar el problema, su procedencia y las propuestas universales. Son libros de estudio que todo hogar, colegio y universidad debe tener para su consulta. Una guía vigente en cualquier condición y coyuntura. Contiene señalamientos puntuales a los problemas y comportamientos que nos alejan cada vez más de lograr la democracia y que a pesar de los recientes y devastadores acontecimientos históricos, productos del comportamiento circular que ilusamente pensamos dejar atrás, son útiles para la búsqueda del conocimiento que nos permita la reflexión que cada quien debe realizar a conciencia para replantearse lo que realmente desea para la nación que habita y que no siga siendo una utopía que se aleja mientras más creemos acercarnos a ella, y para que por fin logremos la consolidación de una sociedad libre y digna, protegidas ambas, persona y comunidad, por un sistema en que las instituciones y las leyes sean garantía de estabilidad, seguridad jurídica y democracia, como resalta el doctor Serrano Caldera. Por lo tanto, las obras del doctor Serrano Caldera son indispensables para este momento crucial que atravesamos, una nueva época de globalización e interconexión, de dominio de lo virtual, donde el gobierno de los algoritmos representa un sinnúmero de retos que debemos comprender para enfrentar y no perder nuestros valores e identidad. Hoy la educación es más importante que nunca. También debemos recordar que lo esencial siempre estará vigente y que la base de todo está en la palabra. Por ello, es fundamental resaltar la exhortación del doctor Alejandro Serrano Caldera. Uno de los imperativos morales de nuestro tiempo es recuperar la plenitud de la palabra. Solo así recuperaremos también la identidad del ser y el derecho a la felicidad. Muchas gracias.